Ya podemos iniciar, Carlos. Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Muy bien, vamos a dar inicio a la última sesión del módulo de HACCP. Como ustedes saben, el sistema HACCP es proactivo, es dinámico, tiene un enfoque al proceso y se da más que todo en aquella etapa, fase crítica para la calidad, la inocuidad sanitaria. Profe, ¿y qué es la inocuidad? Es la garantía de que un alimento no va a causar daño a la salud del consumidor. Eso es el enfoque que tiene la inocuidad. El daño al consumidor se puede deber al tema de intoxicación, infección, un daño por atragantamiento, corte, alguna cirugía, eh, podría sufrir cáncer también a largo plazo esa persona. Hay muchas maneras de cómo se puede dar el daño al consumidor, ¿sí? Existen diferentes peligros y HACCP precisamente apunta a eso, a los peligros. Entonces nos habíamos quedado en la clase pasada, a ver por acá, en la parte más interesante para mí, análisis de peligro. El análisis de peligros consiste en identificar cuáles son estos tipos por cada una de las etapas. Esto pueden ser químico, físico, biológico, es decir, que pueda tener algún tipo de daño a la salud del consumidor. El riesgo es la combinación de la probabilidad por la severidad. El COE define como riesgo la probabilidad de que el peligro ocurra, ¿sí? Así lo define. Pero en realidad riesgo, como le digo, es la combinación de ambos, probabilidad por severidad. ¿Probabilidad de qué, Carlos? Probabilidad de que ocurra ese evento, ¿sí? De que se dé. No siempre el evento se va a dar, ojo, no siempre, ¿sí? No siempre. Profe, ¿por qué dices no siempre? No siempre porque si tú llevas un control en la organización, minucioso, exhaustivo, Gabriela, tu audio, por favor. Si llevas un control exhaustivo, minucioso, ese peligro se va a poder controlar, incluso se puede eliminar en algunas situaciones, ¿sí? Es muy importante entonces determinar el peligro, ¿sí? Los tipos de peligro físico, químico, biológico, y en el tema de riesgo, la combinación de probabilidad por severidad, ¿sí? Riesgo es la probabilidad que el peligro se presente, ¿sí? En otras definiciones, riesgo es la combinación de probabilidad por severidad, ¿sí? Ingeniero, buenas noches, estoy dictando, ingeniero, estoy dictando. Ahí le he pasado el link, ya, ingeniero. Esos son referentes al tema del peligro y el riesgo, ¿sí? Muy importante. Los tipos de peligros, ya lo dije, químico, físico y biológico, que puedan atentar contra la inocuidad. También hay peligros a la seguridad, salud en el trabajo. Pero esos son daño a la salud, profe, sí, pero no es en alimentos. Nosotros estamos estudiando un curso de HACCP y HACCP tiene ese enfoque, peligros, riesgos al o en el alimento. No todos los microbios, por ejemplo, se pueden transmitir por alimentos. No todos. Unos pueden estar en forma de aerosol y lamentablemente ahí tuvimos el caso del SARS-CoV-2. Deben recordar que el SARS-CoV-2 se llevó millones de vidas entre los años 2020 y hasta la fecha todavía, el que ocasionó la enfermedad del COVID-19. Ese virus no se puede transmitir por
alimentos. Cuando tú lo comes, ¿sí? O el mismo microbio en aquellas frituras, bebidas calientes, automáticamente no se podía, no se integraba, sufría daño su estructura y no se podía dar de esa manera, ¿sí? Referente al tema de los peligros químicos, ahí tenemos algunos que son de origen natural, otros de origen inorgánico. El tema del origen natural, tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto las papas verdes. ¿Han visto papas verdes? Nada. ¿Alguien lo ha comido por error, tal vez? Nadie. No les creo. Sí, ¿De verdad? ingeniero. Amarga, ¿no? Sí, amarga. Claro. Ese tiene, por ejemplo, un componente natural. Profe, ¿cómo se genera? ¿Cómo se da? Lo que pasa es que la papa, cuando se expone al sol, la papa siente que hay enemigos, virus, bacterias, ¿no? Entonces, qué hace la papa? Empieza a crear un componente para que luche, ¿sí? Contra estos. Entonces, dentro de esos controles tenemos allí saponina, si no me equivoco, ese es el químico que genera de forma natural la papa. Profe, o sea, mata virus, sí, mata, pero en el humano es altamente tóxico, ¿sí? ¿Podría morirse alguien, profesor? Sí, comiendo papas. Profe, pero yo he comido amarga, habrás comido poquito, ¿no? ¿A cuánto? No, no has llegado a la dosis, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay otros, por ejemplo, químicos como cuando comemos un pan integral, eh, o las papas fritas, por ejemplo, el exponerse a temperaturas elevadas del almidón, azúcares, hace que existan unas reacciones y se genere, ¿cómo se llama ese enemigo? Las acrilamidas, ¿no? ¿Son cancerígenos, profe? Sí, son cancerígenos. No deberías consumir papas fritas, ¿no? Pan de mole, profe. Todo lo que son comidas tostadas, frituras. Mientras más oscuro sea, más acrilamida. Más acrilamida, mayor riesgo de sufrir cáncer. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de químicos, porque se puede dar de forma natural como de forma inorgánica también. ¿Sí? Tenemos los peligros físicos. Estos son de tipo físico, químico, físico tiene que ver con aquellos materiales que sean duros, punzocortantes, estos tipos de materiales que puedan provocar algún tipo de atragantamiento, corte, laceración, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Muy importante tomarlo en cuenta. Profe, ¿y el pelo? Ustedes me dirán, ¿produce algún tipo de corte, atragantamiento, laceración? ¿Qué opinan? Ujú. No, ¿no? Definitivamente no. Profe, y entonces si no es un peligro físico, ¿qué sería el pelo? Biológico. Mm, ya, por ahí va. En realidad no es un peligro. Profe, ¿y entonces qué es un vector? ¿Pero por qué vector?
porque traslada peligros biológicos. ¿Qué traslada? ¿Qué traslada el pelo? Bacterias, ¿no? Entre ellos el Staphylococcus aureus. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, para que sea físico, tiene que ser, repito, duro, punzocortante, que sea capaz de provocar algún tipo de atragantamiento, corte, laceración, ¿sí? Para recién llamarlo peligro físico. Referente al tema de los peligros, tenemos que tomar en cuenta el crecimiento, la sobrevivencia, generación, permanencia, contaminación. Existen algunas bacterias que en los alimentos van a desarrollar, ¿sí? Profe, ¿y los virus? Los virus no crecen en los alimentos. Entonces, ¿cómo pueden multiplicarse los virus? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado? Ujú. ¿Nadie? Apaga el ventilador mejor. Porque estoy acá en la selva, hace un calor. Ya lo apagué ya. A ver, referente al tema de los peligros biológicos, el virus no se desarrolla en el alimento, sino lo utiliza como un vehículo para ingresar al cuerpo humano. Cuando ingresa el virus al cuerpo humano, ¿qué hace? Busca una célula, ingresa, ¿sí? Puede utilizar ahí alguna proteína que ellos manejan, como una llavecita, ingresa a la célula y la destruye. Utiliza su ADN o ARN para que se empiece a multiplicar, ¿sí? Crecimiento, crecimiento. Donde hay condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos, temperatura, pH, porcentaje. La sobrevivencia en etapas cuyo objetivo es eliminar o disminuir peligros biológicos. Bueno, el tema biológico son para bacterias, ¿ah? Ojo, bacterias, ahí sí pueden crecer. Pero para que una bacteria crezca, ¿qué necesita? Es como el humano, necesita agua, comida, ¿no? Ellos generalmente les gusta una actividad de agua mayor a 0,85, un pH mayor a 4,5, a los patógenos. Tiene que haber ciertos nutrientes, ¿sí? Ahí hablamos de proteínas, carbohidratos. ¿Qué más le gustan los patógenos? Ahí hay que ver, por ejemplo, la concentración de azúcar, concentración de sal también. No les gusta mucho el tema del azúcar ni la sal, todo lo contrario, más bien se convierte en un ambiente variostático, o sea, no permite el desarrollo. Luego tenemos el tema de la sobrevivencia, eso sí se da cuando queremos o intentamos matar a la bacteria, ¿sí? Intentamos, pero en este caso, ¿sí? En este caso, la sobrevivencia en etapas cuyo objetivo es eliminar o disminuir peligros biológicos, esterilización, cocina, ¿no? Yo esterilizo, cocino, seco, deshidrato, liofilizo, deshidrato, ahí es para matar, es para matar. Entonces, eh, cuando se da una etapa de esterilización, secado, por ejemplo, el peligro sería que sobreviva alguna bacteria. Profe, ¿y cómo puede sobrevivir? Si estoy que le doy temperatura o estoy que lo he hecho químicos. Podría sobrevivir porque no le has dado el tiempo, la temperatura adecuada, o porque no le has dado la concentración de químico adecuado también. Para matar a un microbio necesita tiempo. No es que ya
hecho el alcohol y ya mató, ¿no? Hay un tiempo que tiene que, por ejemplo, el alcohol en 96 no sirve para desinfectar, ¿no? A menos que lo diluyamos. Entonces, profe, ¿por qué no sirve? Rápido se evapora. Necesitas un tiempo para que puedas matar al enemigo, ¿no? La bacteria. Entonces, puede haber sobrevivencia. Luego viene la generación. En esta etapa se da para peligros químicos. Por ejemplo, ahorita estoy en una planta de cacao, castañas, acá en Madre de Dios, del CITE, y por ejemplo, mucho se habla por acá de las aflatoxinas. Bastante. No hay ningún problema los alimentos, más que todo porque acá la selva es muy húmeda, ¿no? Muchas lluvias, y al haber humedad existe la probabilidad de hongos. Por ahí tenemos Aspergillus flavus, Aspergillus niger, ¿no? Son algunos tipos de hongos. Podrían, pues, desarrollar, en este caso, la aflatoxina o la crotoxina también, ¿sí? Se genera producto del tipo de reacción que podrían desarrollarse por estos hongos, ¿sí? Y para que el hongo pueda generar, tiene que haber humedad, ¿no? Tiene que haber tiempo también para, ¿no? Un tiempo. ¿En qué lugar entonces, profesor, podría haber? Ah, bueno, podría darse en un almacén, en un tanque, en un secador. Ahí podría darse la generación. Luego viene la permanencia. Se da más que todo para peligros químicos o físicos, ¿sí? Químicos o físicos. La permanencia, por ejemplo, tú aplicas una etapa donde tengas que ver con, vamos a poner filtros, por ahí vamos a poner que sea un tema de imanes, tamices, ¿sí? Clarificación. A pesar que tú buscas eliminarlo, permanece. Carlos, ¿y cómo puede permanecer un peligro? ¿Cómo? Puede permanecer ese peligro si es que no le das las condiciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la malla es muy grande, el imán no lo limpias, o el imán tiene baja fuerza de atracción. Hay varios factores. Entonces, el peligro puede ser permanencia. Luego tenemos la contaminación. Ese tipo de peligro se da para los tres: químico, físico o biológico. Es una etapa donde podría ingresar el peligro por deficiente limpieza o hermeticidad. La contaminación se da porque falló el POES. ¿Qué falló? Lavado de manos, por ejemplo. ¿Qué puede haber fallado? Mala limpieza, mala desinfección. Falló alguno de los POES, sobre todo ahí, ¿no? El agua contaminado, control de plagas podría ser, el tema de algún mal control de los productos químicos, físicos, más que todo químicos, tóxicos. Esos son los tipos de peligros que podrían, ¿no?, por su naturaleza, encontrarse. Generalmente los peligros químico, físico, biológico, por contaminación, ya lo dije hace un rato, se debe a que está faltando o está fallando el POES, ¿sí? Algo falló, el POES, ¿no? Ahí se dio. Luego tenemos crecimiento, sobrevivencia, generación, permanencia. Eso se puede deber, no siempre, ¿ah? Se puede deber, ¿sí? Se puede deber a un problema, ¿sí? Se puede deber a un problema del Hazard.
Profe, ¿y cómo sé que si se debe o no al hazard? Ah, todavía tenemos que ir al arbolito de decisiones. Hay un arbolito con 4 preguntas que tenemos que determinar. Ejemplo de peligros. Tenemos acá los químicos. Sustancias químicas naturales, el caso de los alérgenos, y de esto ya hemos hablado en anteriores clases. ¿Qué es un alérgeno? ¿Quién recuerda? ¿O ha escuchado por ahí? Nadie. Aquellos alimentos que al consumirlos nos van a provocar una reacción. Así es, ¿no? Los alérgenos, por lo general, son componentes proteicos, por lo general, ¿no? No siempre. Y estos componentes, por ejemplo, la gliadina, la ovalbumina, la parvalbumina, son algunos que se me vienen a la mente. Son proteínas que están en algunos alimentos. Por ejemplo, la parvalbumina se encuentra en el pescado. Entonces, hay personas que cuando detectan esta proteína, su cuerpo, para ser más exacto, el sistema inmunológico, a través de la inmunoglobulina E, ¿sí? Empieza a buscar atraparlo. Es como un policía, si lo quieren ver de esa manera. Y a la proteína lo ve como un enemigo. Entonces va, lo busca y se va a unir el anticuerpo al antígeno. Luego se adhiere a los mastocitos y ahí hay una liberación. ¿De qué, profe? Una liberación de, en este caso, de histamina se llama. Y la histamina es un componente tóxico para el cuerpo humano, porque te empieza a picar el cuerpo, ¿no? Te empiezas ahí, pica, pica, ¿no? Y te puede salir urticaria, rinitis, por ahí opresión en el pecho, problemas para comer, ¿no? Hasta un shock anafiláctico o anafilaxis. O sea, ¿se puede morir, profe? Sí, se podría morir, han habido casos. Profe, pero y mentira, porque yo sí como alimentos que tienen alérgenos y no me ha matado. Hay un grupo, no todos, que sufren con estos componentes, ¿sí? Ahí tenemos a los que son, por ejemplo, celíacos. Tenemos entonces que determinar las sustancias que son alérgenos. Y, profe, ¿cuáles son los alérgenos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Se acuerda? ¿Escuchado? La soya, la leche, Muy bien. pescado también, el huevo. El maní, el apio, el ajonjolí, los mariscos, sulfitos creo que también es, si me equivoco, gluten. Así es. Muy bien. Lo que pasa es que tenemos que determinar cuáles son, ¿no? Y va a depender mucho del país de destino, ¿no? Porque Estados Unidos son 9 y en Europa son 14, ¿sí? Allí hay que determinar, determinar. Eh, Profe, ¿y estos alérgenos hay que declararlos? Sí. ¿En dónde? En la etiqueta. Profe, ¿y se puede eliminar los alérgenos? Dependiendo, ¿no? Hay que ver la formulación. Si es parte de los ingredientes, ¿qué vas a hacer? Simplemente la etiqueta, no hay otra. Ahora, que exista algún tipo de contaminación, por ahí cruzada, contacto cruzado, tendrías que aplicar las buenas prácticas por gestión de alergia.
¿sí? ¿Cuáles son, profe? Bueno, lo vimos en el curso, ¿no? Ahí hay que ver el tema de uniformes que sean de diferentes colores, procedimiento de limpieza, desinfección, limpieza más que todo, ¿no? Procedimiento de limpieza para poder retirar la materia que pueda estar presente. Estivar los productos que son alérgicos, primer nivel, y los que no son alérgenos en el segundo nivel, o tener almacenes diferenciados a los que son alérgenos y los que no lo son. Líneas de producción separadas, o en todo caso aplicarla una después la otra, previa limpieza, ¿no? Desinfección, muy importante también. Las toxinas, micotoxinas, esto ya lo vimos hace un ratito, ¿no? Se da pues por la generación mico, viene de hongos. Los hongos son productores de este tipo de productos tóxicos. Luego tenemos las aminas biogénicas. Estas histaminas se producen por una descarboxilación, o sea, pierde un grupo carboxilo el aminoácido que se llama histidina. Hay ciertos pescados que tienen, ¿no? Por ejemplo, los que son de la familia Scombroidae o los que son de la familia Growlings, caso el jurel, la caballa. En Growling tenemos la anchoveta, por ejemplo, la sardina peruana, ¿no? Entonces, son considerados tipos de, ¿no? Tipos de. Tenemos ahí las aminas biogénicas, ¿no? Las histaminas que producen síntomas muy parecidos a la alergia, ¿no? Pero en realidad es una intoxicación. Tenemos la ciguatera, ciertas toxinas que pueden estar en hongos. Hay también toxinas que pueden estar en pescado. No sé si han escuchado ustedes el pescado globo. En Japón lo preparan, ¿sí? En Japón lo preparan el pez globo, pero los que lo cocinan pasan cierta certificación. No cualquiera prepara este tipo, tiene que tener también ciertos permisos. Acá en el Perú lo que podemos nosotros encontrar es toxinas también, pero más que todo se da en los moluscos bivalvos o concha de abanicos. ¿Sí? Rico comer, ¿no? Pero podría por ahí darse el caso de moluscos bivalvos, ¿no? Tenemos ahí toxina paralizante, toxina diarreica, toxina neurotóxica, toxina amnésica, alcaloides de pirrolicidina, fitohemoaglutinina. Estos son algunos tipos de toxinas. Profe, ¿y las toxinas se pueden eliminar? No, ni la temperatura de congelación, refrigeración, tratamientos térmicos, no existe eso. No existe. Profe, ¿y qué se debe hacer ahí? Bueno, en ese caso, en la etapa de recepción simplemente no ingresa. Punto. No hay otra. ¿Eh? No ingresa. Luego tenemos los bifenilos policlorados. Estos son unos tipos de componentes que pueden estar en el medio ambiente. Más que todo se da en los derivados de petróleo, ¿no? ¿Como cuál? Bueno, ahí tenemos nosotros tenemos botellas de plástico, por ejemplo. Algunas grasas, aceite, ¿no? Lubricantes, ahí podría estar estos bifenilos policlorados. Cuando la temperatura y el plástico o estos derivados, ahí donde se desencadena estos químicos, se llaman bifenilos policlorados. ¿Sí? Profe, ¿y es tóxico? Sí. ¿Puede matar? Sí, claro, claro que puede matar, ¿no? Ocurren daños al hígado, al riñón, ¿no? Todo es un tipo de acné intenso en el rostro.
Luego tenemos los productos químicos de uso agrícola, plaguicidas, fertilizantes, bueno, pues también antibióticos para el caso de animales. La penicilina es un antibiótico que se utiliza en humanos, pero también se utiliza en, en animales. Profe, pero ¿cómo me puede a mí hacer daño? Si tú te comes al animal y este animalito que va a pasar va a tener trazas, ¿sí? Y esas trazas, ¿qué va a pasar? Van a ir a tu sangre y si eres alérgico, podrías tener síntomas. ¿Mm? O podría darse el caso de crear una resistencia antibiótica también. Entonces, ciertos antibióticos, ¿no? Acitromicina, penicilina, por ejemplo, oxicilina, deben estar ahí. Las hormonas de crecimiento que se utilizan, por ejemplo, en los pollos, ¿sí? Tenemos sustancias prohibidas, directas o indirectas. Profe, ¿cómo saber si es una sustancia prohibida o no? Bueno, tienes que revisar el Códex Alimentarios. Ellos sacan una lista. Por ejemplo, dentro de los que no son prohibidos, perdón, prohibidos tenemos, hay uno en el pan, no sé si han escuchado hace tiempo, el bromato de potasio. ¿Sí? Y ahora que está caro el pan, me parece que están volviéndolo a utilizar. Seguramente han escuchado. ¿Sí? El bromato de potasio es utilizado ¿para qué? ¿Alguien sabe? ¿Escuchado? Para que hinche el pan. Para que hinche el pan, para que le dé su masa. Así es, ¿no? Para que tenga mayor volumen el pan, o el panetón, o el bizcocho. Pero ese producto en los años 90 encontró que es cancerígeno en los Estados Unidos. Luego Europa, Latinoamérica demoró un poquito, pero también se prohibió. Es cancerígeno. Entonces, ahí dicen, ¿no? Sustancias prohibidas. Hay que revisar, ¿no? Hay otros productos, por ejemplo, el dicol, el urano. Hay que revisar, ¿no? Hay ciertos pesticidas que se están dejando de utilizar porque hay una relación directa que han encontrado con la salud de las personas. Ahí también hay que revisar cuáles son. Y si son aditivos, también hay que ver si están permitidos, hay que ver la dosis. Por ejemplo, la tartracina es utilizado bastante en la industria de alimentos, pero produce ciertas enfermedades gastrointestinales. Eso se encuentra pues en los productos que son anaranjados, amarillos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los chisitos, la guaraná, la Inca Kola, ahí pueden estar. Elementos y compuestos tóxicos, plomo, zinc, cadmio, mercurio, arsénico, cianuro, aditivos alimentarios, vitaminas y minerales, contaminantes, lubricantes, productos de limpieza, productos desinfectantes, revestimiento, pinturas, refrigerantes, productos químicos, ¿no? Y tenemos materiales para envasado, sustancias plastificantes, cloruro de vinilo, tintas para imprimir, codificar, adhesivos, plomo, hojalata. ¿Mm? En el caso de los metales pesados, estos pueden venir pues, en suelos contaminados, pueden estar en el tema del agua. Allí podría darse, ¿no? O en algún insumo tal vez, o en las tintas que están utilizando, ahí se podría dar, ¿no? Los metales pesados. En el caso de los plásticos, ojo, ahí tenemos cloruro de vinilo, tenemos estireno, acrilonitrilo, esos son monómeros, ¿sí? Hay que revisar si está o no está apto. Está o no está apto
es muy importante entonces definir, ¿no?, las cantidades, si cumple o no. Puede ser un plástico que no sea con fines de alimento, ¿no? O sea, plástico, perdón, que no tenga la cantidad mínima, ¿no?, que se acepta pues para poder ser utilizado en la industria de alimentos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que cuidar. Después tenemos las hojalatas también que se utilizan muchas veces en las industrias de alimentos. Allí ustedes saben que lo utilizan pues estaño, aluminio y puede haber una migración. Profe, pero ¿cómo migración? Si le ponen un revestimiento. Sí, cierto, le ponen un barniz, ¿no? Para que protejan. Pero ¿qué pasa si la lata se chanca? Si la lata se chanca, ese barniz se desprende y ahí ocurre la migración. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tema de los peligros. Después tenemos por acá, a ver, vamos por acá, otro. Peligros físicos, que ya lo vimos hace un rato. Tiene que ver con todo lo que son vidrio, tenemos acá madera, piedras, metales, aislantes, huesos, plásticos, efectos personales. Todo lo que sea duro, punzocortante, todo lo que pueda provocar algún tipo de corte, atragantamiento, laceración, esos son peligros físicos. Vidrio, tenemos cortes, hemorragias, posible necesidad de cirugía para encontrarlo o extraer. Madera, cortes, infección, atragantamiento, posible necesidad de cirugía para extraer. Entonces ahí se puede dar este tipo de daño. Ha habido casos, ¿ah? En Brasil, por ejemplo, una señora se cortó los labios porque encontró un pedazo de navaja en el pan. ¿Mm? Hay gente que ha muerto con pedazos de huesos. Por ejemplo, un suboficial, creo que fue en Juliaca o en Puno, estaba comiendo y atragantado con un pedazo de... El tema del peligro físico en Estados Unidos, el FDA hizo un estudio donde encontró que las partículas entre 7 y 25 milímetros pueden ser duras, punzocortantes, no pueden matar. ¿Vale? Peligro biológico, tenemos ahí las bacterias, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, son bacterias formadoras de esporas, ¿sí? Formadoras de esporas. Estas son termoresistentes, ¿sí? Las esporas son... el Bacillus cereus se encuentra más que todo en cereales y el Clostridium botulinum en conservas, en la miel, ¿sí? Le encanta los ambientes anaerobios al Clostridium botulinum. Ahí se podría desarrollar. Yo te hablo de una conserva porque es anaerobio. En ambientes cuyo pH está por debajo de 4.5 puede haber Clostridium. Ahí se da. ¿Sí? Ahí se da. Bacterias no formadoras de esporas. Las de arriba, las esporas, como le digo, son más termorresistentes. ¿Sí? O sea, quiere decir que con temperatura de 60, 70, 80, que comúnmente se puede eliminar una salmonela en 10, 12 minutos, en el caso del Clostridium no será suficiente. Ahí tengo que yo darle más. Tengo que darle más. Bacterias no formadoras de esporas. Brucella abortis, Brucella suis, Campylobacter, E. coli patógenas, ¿sí? Listeria monocitógenes, Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Streptococcus, Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus, Vibrio vulnificus, Yersinia enterocolítica. Estas no forman esporas, pero sí podrían ocasionar algún tipo de ETA, alguna enfermedad, ¿no? Dependiendo, ¿no? Podría darte meningitis, la tifoidea, gastroenteritis, ¿no? El cólera,
Son algunas enfermedades, algunas que se han dado pues eh, en alimentos. Generalmente en productos proteicos, ¿no? Productos ricos en agua, por ejemplo, huevos, mayonesa, pollo, carnes, pescado, por ejemplo. Ahí se da. Y también tenemos el tema de los virus. El tema de los virus, tenemos la hepatitis A y la E. ¿Por qué no la B? ¿Qué me dice? ¿Por qué no la B? Nadie. Lo que pasa es que el virus de la hepatitis B se transfiere o se transmite por vía sexual, ¿no? O sanguínea. Ahí se da más que todo, ¿no? Entonces es muy importante ahí tomar en cuenta, ¿no? El virus de la hepatitis A, hepatitis B, el virus del grupo Norwalk, rotavirus. Ustedes tienen que, si quieren saber HACCP, tienen que leer bastante el tema de microbiología, toxicología, alérgenos. De eso trata HACCP. Ahí les he pasado libros, ¿no? Seguramente ya lo han estado leyendo. Hay que conocer al enemigo. Hay que saber cómo actúan, ¿no? Por ejemplo, el Clostridium botulinum, según los libros, dice que es una bacteria gran negativa, formadora de esporas. Estas son termorresistentes, o sea, necesitan una temperatura de 120 grados alrededor por 30 minutos. Eso va a depender, según el estudio, ¿sí? De tratamiento térmico. Entonces, hay varios factores, ¿sí? Varios factores que uno debe tomar en cuenta al momento de determinar. Virus, hepatitis A, hepatitis C, virus Norwalk, rotavirus, protozoos y parásitos, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolítica, Giardia lambria, ¿no? Estos son más que todo parásitos, protozoos, que podrían estar en el agua más que todo, en el agua. Pero se ha encontrado casos, por ejemplo, el Trichinella spiralis, el Taenia solium, en la carne del chancho. Ahí se ha encontrado. Eso que le gusta comer chicharroncito, cuidado. Bien cocido en todo caso. Ujú. La carne mal cocida de vacuno, Taenia saginata, podría estar ahí también presente. En el caso del Taenia solium, los parásitos podrían estar en forma de huevitos, así como quiste, y allí, señores, allí podrían estar. ¿Eh? Ahí podrían estar. ¿Mm? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho. Acá está el tema de lo que le comentaba, pelos, cabello, descomposición, fraude, eso no tiene que ver con Hasa. Color, olor, sabor, peso, Hasa no le interesa. Hasa ve peligros, ¿no? Más que todo que puede tener algún tipo de daño. Eso más que todo. Eso más que todo. Muy bien.
Ahora vamos a ver el caso de cómo se determina, cómo se valora los peligros, ¿sí? Ahí vamos por acá a determinar. Bueno, vamos a hacer los talleres. Espero que hayan avanzado. Ahorita arrancamos las exposiciones. Profe, no he hecho mi tarea. Ahí empezamos mal. No, estoy seguro que sí lo han avanzado. Vamos a ver. A ver, vamos a borrar por acá. Y les voy a enseñar cómo se hace un análisis de peligro, ¿sí? Para hacer el análisis de peligros, tienes que colocar acá todas las etapas del diagrama de flujo. Todas las etapas, desde la recepción de materia prima. ¿Sí? Desde ahí. Entonces, la pregunta del bio. ¿Qué etapa le ponemos? Excepción de materia prima. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otra etapa más podría haber? Su diagrama, ¿qué han hecho? Desinfección, lavado. Envasado, almacenamiento. Correcto, ¿no? Así es, ¿no? Entonces acá pone la etapa. Ahora, ¿qué materia prima? Como puede ser por acá, manzana, se me ocurre. Ahora, hay que buscar qué biológicos, qué peligros de este tipo químicos y físicos podrían haber. Ahora, van a su tablita por acá. ¿Cuál podría ser? Crecer, sobrevivir, generar, permanencia, presencia, recontaminación. ¿Cuál podría ser acá? ¿Contaminación? Podría ser contaminación. Listo. ¿Cuál más? Vamos, chicos, ¿ah? Estamos verdes. Tienen que participar. Permanencia. Claro, ahí hay que chequear, ¿no? A ver,
Vamos por acá. ¿Por qué uno? ¿Por qué otro? Permanencia no puede ser porque no hay filtros, no hay purificador. Crecimiento. Sobrevivencia no puede ser porque no se aplica tratamientos térmicos o químicos en la resección. Crecimiento podría ser, pero hay que crear una condición necesaria para el desarrollo. O sea, tiene que haber tiempo. Podría ser. Yo me iría más con el tema de contaminación o presencia. Acá le pongo yo presencia. Pues. Presencia de microorganismos patógenos. Carlos, ¿hasta ahí está bien? No, falta. No puedes colocar simplemente microorganismos patógenos. Tienes que colocar el nombre del microbio. Profe, ¿y por qué no pongo, y por qué lo dejo así, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que si tú pones microorganismos patógenos, hay varios patógenos, ¿no? El VIH, por ejemplo, es patógeno. Y el VIH no se transmite en alimentos, sino más que todo por vía sexual o sanguínea. Entonces, es muy general esto. Pero yo tengo que colocar el nombre del microbio. ¿Qué microbios podrían haber en una manzana que sea patógeno? El E. coli. Salmonela. Salmonella podría ser, E. coli también. Hay que ver qué tipo de coli, ¿no? Yo me imagino que debe ser el E. coli enteropatogénico, no el O157O7, no lo creo, pero acá hay que determinar, por eso tienen que ustedes empezar a investigar, ¿no? Yo pienso que lo que ustedes me han dicho sí, sí es correcto, ¿no? Por ahí, ¿qué más? ¿Clostridium botulinum podría haber o no? ¿Qué opinan? No, no. No, porque necesitas que no exista oxígeno, ¿no? No se va a La dar. listeria. La listeria puede ser, sí, 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 puede ser, ¿no? Virus cholerae también podría ser por el tema del agua contaminada que han utilizado para lavar, podría darse, ¿no? Entonces tienes que ir, Shigella, si el agua está contaminada, que han utilizado también. Staphylococcus aureus, profe, si han manipulado con sus manos, por ahí, tienen Sí, contacto con la piel, también podría darse. Acá lo vas colocando. Químico. En químico también podría ser presencia, ¿no? Presencia. Ahora, ¿qué químicos serían? Vamos por acá. De- ¿Qué químicos podrían ser? plaguicidas, plaguicidas. Excelente, ¿no? Presencia de residuos, De productos fitosanitarios. ¿no? De plaguicidas, claro, así es, ¿no? Van ahí colocando. ¿Y minerales pesados también o no? Sí, también, ¿no? De hecho, presencia de metales pesados, ¿no? Hay que ver cuáles cadmio, sobre todo. cadmio podría ser, por ejemplo, ¿no? Metales pesados. Ahí colocas cuáles pueden ser, ¿no? Cadmio, plomo, arsénico, yo pienso que podrían ir ahí, ¿no? Y en físico, ¿cuál podría ser? Vamos acá en físico. Puede ser un pequeño pendiente que usa la mujer, es un arete que se haya venido ahí en la manzana. Ya, entonces peligros físicos, ¿no? Ahí como viene del campo, del cultivo, podría haber Cabello, ¿no? Presencia, esto, cabello, vector, ¿no? Dijimos que era un vector, ¿no? De presencia de partículas extrañas, ¿no? esmalte de uña, arete. Recuerden que todo lo que es químico tiene que ser duro, punzocortante, ¿no? En el caso del esmalte no sería físico, sería más que todo químico, ¿no? Ahí podría haber en la tinta, podría haber metales pesados, plomo, Ok. por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver. Entonces, acá hay que poner madera, por ejemplo, ¿no? Metales, plásticos quebradizos, Vidrio. también podría darse por ahí vidrio, Piedras. piedras, por ejemplo.
Listo. Entonces, ahora, ¿cómo se hace la valoración, profe? Acá hay varios métodos, ¿sí? Varios métodos. Pero, ¿cómo se hace, profe? A ver, por acá te enseño cómo se hace. Para la probabilidad y gravedad, vamos a revisar la norma chilena. Veo que acá hay algunos alumnos de Chile. Los chilenos han hecho su norma técnica muy buena, a diferencia de Perú. No tenemos una norma HACCP como la de ellos. ¿Dónde está la norma? A ver, acá tenemos la chipía, que es como Digesa acá en el Perú. La chipía le llaman allá en Chile. Tienen una guía de cómo hacer HACCP y ellos manejan esta tablita. A ver. La probabilidad por frecuencia, 2 o más veces al año, perdón, cada 6 meses, frecuente, probable, no más de una vez cada 6 meses, ocasional, no más de una vez cada 2 años, remota, menos de una vez cada 5 años. ¿Sí? Eso es en términos de probabilidad. Entonces, ¿cuántas veces has encontrado madera, plástico, por ejemplo, en las manzanas? En 5 años, ¿cuántas veces? A ver, en sus empresas. En las que yo he visto, al menos se ha encontrado En la recepción de materia prima, ¿cuántas veces has encontrado? ah, en arándano, volantao y palta. He encontrado en un año, Un año. como cinco Wow. veces. En tu caso es frecuente, ¿no? Frecuente. ¿Hasta ahí se entendió o no se entendió cómo se calcula la probabilidad? O los confundí más. Hay que revisar estadísticas. Sí se entendió. Hay que revisar data. Gracias. O sea, profe, ¿y no me puedo copiar de otra empresa? No, porque en otra empresa puede ser que no exista. Por ejemplo, donde yo trabajaba, partículas ferrosas, todos los días. Partículas ferrosas. Probabilidad alta. Tú te ibas a la refinería de Casagrande, todo inox, era raro que te encuentres con una partícula ferrosa, metálica. Probabilidad ahí remota, u ocasional, si lo quieres ver de esa manera, pero frecuente y probable, muy difícil. Las realidades son diferentes. Profe, Contextos diferentes. y para Sí. esto entonces hay que llevar un registro de lo que se va encontrando cada cierto tiempo. Claro, podría revisar los históricos. Control de calidad maneja históricos, maneja reportes. Control, por ejemplo, el compañero anterior dijo, ¿no? 5 veces en un año. Trabaja en calidad, me imagino, ¿no? Él ha visto, tiene reportes, por eso que concluye de esa manera, ¿no? Entonces, acá también, mira, tienen una norma chilena, 2861, prácticamente lo mismo que estamos viendo, y el amigo chileno dice, ¿no? El chileno dice, a ver, vamos por acá, ¿no? Yo soy muy respetuoso, los chilenos en tema de agroindustria nos llevan la delantera, ¿sí? En tema de normas, para mí lo tienen mejor implementado que el de Perú. Hay que ser sinceros en esa parte. Perú no ha determinado esto como ellos. Ahora, esto los chilenos han tomado como referencia el FDA de los Estados Unidos. Se han basado en lo que dice el FDA de los Estados Unidos. Han tomado su fuente. Entonces, igualito, 2 veces al año, una, dos, este de acá, este ya no es achipía ya, este de acá es la norma chilena.
¿no? Muy parecido a lo que propone Chipía. Muy parecido. Muy parecido. Ahora, profe, ¿y en la severidad? ¿La severidad o el efecto? Sí, dime. Esto sería como un prerequisito antes Mm, antes del HASA, ¿o no? no, no, ya estamos HASA ya. Esto es HASA. Ah, Y acá estamos haciendo HASA ya. Para el requisito vimos PPM y POES. Acá estamos haciendo HASA, el análisis de peligro. Sí. y si la empresa no tiene ningún histórico, ¿cómo se calcula? Ah, muy buena pregunta. Carlos, ¿qué pasa si no hay un histórico? La empresa es nueva, por ejemplo. Ajá. Podríamos ir al sector, al rublo. Por ejemplo, en la industria de arándanos fresco y congelado, ¿cuántos sucesos, reclamos han habido? Bueno, la única manera de, ¿no?, ver un histórico, por lo menos como tomarlo como referencia, ¿no? Como punto de partida. No hay otro. Por ejemplo, un histórico, ¿no? En la industria de conserva de pescado. ¿Cuántas veces? Otra manera podría ser también revisando los controles también. ¿Cómo los controles? Hay una frase que ha sacado el libro de la FAO, dice, los controles es inversamente proporcional, ¿a quién? A la probabilidad. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Que a mayor probabilidad, mayor control, menos probabilidad. Cero controles o poco controles, mayor probabilidad. Profe, no le entiendo. Un ejemplo mucho más sencillo. Una empresa, un restaurante ya, más sencillo todavía. Un restaurante se llama 7 tenedores y te dan la mayonesa en sobrecito. Esa mayonesa en sobrecito está pasteurizado y tiene HACCP. 7 tenedores. La señora o el señor Tonchano, le dicen a él, o la señora Doña Veneno, vamos a poner así le llama. Ella se levanta a las 5 de la mañana con su carrito sanguchero, prepara la mayonesa y a temperatura del ambiente, ahí en medio del norte peruano, Tumbes, Piura, donde se vive temperatura de 32, 34 grados centígrados, ¿sí? Atiende de las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La mayonesa no la refrigera, ella la prepara en casa, ¿sí? Una casa que no cumple con las condiciones higiénicas sanitarias. ¿En cuál creen que hay mayor probabilidad? ¿Cuál creen? La tía Veneno. Así es, ¿no? La tía Veneno del señor Don Chano, ¿no? Carlos, pero ¿en qué estás basado? Me he basado, aparte, ¿no? El tema, ya no tengo mucha data de probabilidad, pero tengo entonces controles. El que tenga mejores, con más controles, la probabilidad va a ser menor. Profe, no te entendí. Otro ejemplo, ya, uno que no sea inocuidad. En tu casa, deja abierto la puerta, la ventana. Otro, en su casa, tiene un vigilante, cámaras, tiene un cerco eléctrico, tiene un Rottweiler, tiene, vamos a poner en la esquina rejas. Entonces, ¿en dónde hay mayor probabilidad de que roben? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. El primero de ley. No hay controles. ¿Sí, No hay no? control, no hay seguridad, no hay nada, obviamente. No. Ahí. Entonces, en inocuidad también es igualito. Si yo quiero sustentar una probabilidad baja, tengo que justificarlo, acá dice justificación, que tengo controles. ¿Sí? Que tengo controles. Entonces, referente a la pregunta que hace la colega, Carlos, si no tengo data, ¿qué hago? Básate en tus controles o básate en el histórico del sector o del rublo que tú estás manejando, del mercado. Por ejemplo, si vendo manzanas y estoy recién iniciando mi casa, buscaría, por ejemplo,
en las exportaciones, cuántos reclamos han habido en el año 2022 referente a metales pesados, por ejemplo. ¿Han habido o no han habido casos? Por ejemplo, el caso del cacao, eso hicimos con unos alumnos, ¿no? Le digo, hay que averiguar cuáles son los peligros que tienen mayor incidencia en el mercado europeo. Y salió que el peligro que mayor incidencia es el cadmio, ¿no? Entonces, hay que revisar histórico, ¿sí? Hay que revisar para llegar a esa conclusión. Entonces, probabilidad, acá por ejemplo el tema del agua, salmonella, E. coli. ¿Con qué agua los lavo? Agua de acequia. Wow. Probabilidad, Altísimo. Fuente. claro, ¿no? Profe, agua potable con ósmosis inversa, Remota. Remota. te das cuenta, ¿no? Entonces, los controles también te podrían ayudar, ¿sí? Te podrían ayudar. Hay otros métodos. Primero vamos con el chileno y luego vamos con otros métodos, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar acá que sea frecuente, ¿sí? Frecuente. Ahora, profe, ¿la gravedad cómo hace? Ah, para la gravedad utilizo un libro. No me gusta ahí discutir con los auditores, ¿no? Lo que pasa es que los auditores tenemos diferentes criterios que no debería ser así, ¿no? No coincidimos. ¿Es azul o naranjado? Azul. No, naranjado. No, celeste, ¿no? Yo lo que hago para evitar eso, me voy a los libros. Ya está escrito ya. Entonces, el auditor que me quiere hacer la pelea, yo agarro y digo, el libro tal dice, ¿no? A ver, vamos por acá. El libro de la FAO, ¿sí? Acá está el libro, página 17, evaluación de la gravedad, dice. Y acá están los peligros. Alto, dice, se considera aquellos que puedan ocasionar la muerte. ¿Cuáles son? Clostridium, salmonella, pero no cualquier salmonella, la tifi, la paratifi. Tenemos acá la A y B, la Shigella, Dicinterae, Biblo cholerae o 1 clásico, Biblo bonifico, Brucella melitensis, Clostridium perfringens tipo C, virus de hepatitis. O sea, acá está la lista ya de cuáles son los altos. Entonces, acá tengo yo Salmonella spp. ¿Dónde está esa Salmonella? Acá hay una tipi. A ver, tal vez está más abajo. E. coli, acá está el E. coli. Por eso te preguntaba hace un rato, ¿qué E. coli es? Porque hay un E. coli, que es el O157H7. Este de acá es alto. Pero si me hablas del otro E. coli, ¿no? El que es enteropatogénico, ese de ahí es moderado. Shigella, acá está, Salmonella spp. ¿Dónde está? En moderado. Entonces, el chileno dice, muy serio, moderado y menor. Sino que el chileno y la chipía también de Chile, ellos en esa parte, acá está, muy serio, moderado y menor. Para este libro naranja solo existe bajo, moderado y alto, 3 niveles nomás. En cambio, el chileno trabaja con 4 niveles. 4. Entonces, el método chileno, el muy serio sería acá grave. El serio sería el moderado y el moderado sería bajo. Y el menor, profe, el menor dice sin lesión, o sea, no hay daño. 0, nulo. No hay. Si no hay daño, no, ya no hay problema, pues. No sé por qué lo han colocado. Entonces, con 3 niveles trabaja el libro de la FAO.
Entonces, Salmonella typhi y el E. coli enteropatogénico se encuentran ¿en dónde? ¿En alto o en moderado? En moderado. Ahí se encuentra, ¿no? En moderado. Entonces, lo que tenemos que hacer... Dime. Inge, disculpe, entonces sería recomendable trabajar con solo con tres, moderado, serio, o en este caso, moderado, grave y muy grave, 3 algo así, niveles. 3 niveles Sí, nada más, Tre- ¿sería tres ni- recomendable? Sí, recomendable. ¿Por qué? Porque el libro naranja, el libro de la FAO, te da 3 niveles. Y aparte que el nivel 4 dice sin lesión. Inocuidad, ¿qué es? ¿Qué es inocuidad? Que pueda No, causar un daño a la salud. ujú, Entonces, y si no hay daño, entonces es pues no hay, inocuo. no, pues, No hay. claro. Entonces, en esa parte yo recomiendo que en el método chileno, si lo quieren homologar con el libro, estos serían los niveles. Grave, muy serio, moderado, serio, bajo, moderado, y el otro ya ni le hagan caso, ¿no? Mm. Profe, ¿cuándo podría ser sin lesión? Por ejemplo, en el arroz, en el sudado, en el ceviche, te encuentras un pedacito, un granito de arena, un granito, así, un granito de arena. ¿Te puedes atragantar con ese granito de arena? Pasa enterito. No, ¿no? Entonces, ahí sería sin lesión, por ejemplo, ¿no? Sin lesión. Profe, si hablamos de madera, plástico, no, pues ahí puedes morir atragantado. Ahí es muy serio. Profe, ¿y si el arroz tiene como gusanitos? Ya, ahí hay que ver, mira, qué gusano es, hay que revisar, ¿no? Por ejemplo, mira, si estamos hablando de un Trichinella spiralis, un Taenia solium, que no creo que esté en el arroz, pero te pongo un caso, estos dice que son altos, ¿no? Estos se encuentran en la carne del chancho más, o en el agua, ahí podría estar. Ahí es alto, mira. Acá tengo otro, entamoeba histolítica, el Dipyoripotirum latum crostosporidium parvum, esos nombres que no puedo, pero así están, ¿no? Si tengo que identificar el nombre del gusanito, el nombre del parásito, tengo que identificarlo y empezar a ver mi tabla. Profe, y si no está su tabla de su libro, habría que revisar cuáles son los síntomas, pues. ¿Mata o no mata? Si mata ese gusano, le pones muy serio. Si no hay casos de muertes, solo te lleva al hospital, puedes estar varios días hospitalizados, moderado. Si es una enfermedad que se da en pocos días nada más, no requiere, es un tema ambulatorio, no requiere estar encerrado, hospitalizado, como el caso de una gripe, por ejemplo. Una gripe se pasa, pues, ¿no? A los 2, 3, 7 días, no necesitamos ir a un hospital para que no nos hospitalicen, pero si es una neumonía, ahí cambia la cosa, ¿no? Ahí cambia la cosa. Entonces, un bacilo de Koch, ¿no? Tuberculosis, cambia la cosa. Entonces, bueno, para ponerte un ejemplo así, ¿no? A grosso modo, no todos los microbios tienen el mismo nivel. Ahí habría que revisar qué tipo de gusanito es. Por ejemplo, este gusanito que han colocado por acá, ¿no? Parásito, para ser más exacto, Taenia solium, dice acá en forma de cisticercosis cerebral. Hace poco ha muerto una niña en el Perú con esto. ¿Qué ha pasado, profe? La niña aparentemente ha consumido carne de chancho o agua y ha estado en forma de huevitos, así chiquitos han estado, ha llegado al estómago y de ahí se ha trasladado a otra parte del cuerpo. Se ha trasladado. Se ha trasladado y bueno, ahí se ha dado el caso de que ha llegado al cerebro y ha muerto, pues. Ha muerto, ¿no? La niña. Habría que revisar qué tipo de peligro es. Para el caso del ejercicio, Salmonella y E. coli, ¿qué valor le damos? A ver, estaríamos en moderado, ¿no? Moderado Moderado, abajo. Moderado. Y moderado. acá en casa, moderado y serio. Serio por acá, ¿no? No, moderado no, moderado es abajo. Acá sería serio. Acá. Entonces, serio y probabilidad 4, ¿qué te salió? Mira, a ver.
Peligro salió? significativo. Salió significativo. Entonces pones acá 4, pones acá serio. ¿Qué nivel salió? Acá en este caso le pones Alto. sí, no, le pones acá sí. Lo pintas de color también si deseas. El color rojo significa que es significativo, ¿no? Color verde significa que no es significativo. Así salió. ¿Qué podemos hacer? Vamos con otro. Residuo de plaguicidas, metales pesados. Profe, no han habido casos, ¿ah? Podría haber tema ocasional. Ya, sale 2. Sale 2. Gravedad. Plomo, arsénico, sería muy serio, ¿no? Muy serio, Sí, es muy muy serio para serio, la salud. muy serio. Te vas al muy serio por acá, muy serio por acá. Pero, ¿qué nivel de probabilidad es? 2. Salió sí. Salió sí. Profe, ¿siempre sale sí? No, no siempre. Te pongo otro ejemplo, mira. Biológico. Pero con otro microbio. ¿Cuál? Estafilo. Tienes para acá. Mira dónde está Estafilo. Estafilo está por acá. En bajo. Entonces, si te salió bajo, ¿bajo qué es? Moderado por acá. Mira, ve. Cualquiera sea la probabilidad que te salió, que no es significativo. Probabilidad, ponlo 4, porque manipulan con la mano. Pero la gravedad, ¿qué salió? Moderado. Moderado y 4, ¿qué te salió? No es significativo. ¿Es significativo? No. ¿Es significativo? Sí. Así es como le vas dando los valores. Probabilidad, gravedad, tienes que trabajarlo con estas tablas que te estoy dando. Con esto y justificar con el tema de tu libro, ¿no? Tu librito te va a ayudar también. O lo que dice por acá, mira, si te lleva a la muerte o hay un tema legal, muy serio. Si hay un tema de incapacidad permanente, estás hospitalizado varios días, ¿no? Cama UCI, por ahí, es serio. Y si la enfermedad es leve, ahí sería moderado, según el método chileno. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos valores. ¿Sí? Tomar en cuenta. Listo, ¿qué más? Acá viene la justificación. ¿En qué consiste, profe? Para el caso de la justificación, necesitamos nosotros determinar, ¿sí? ¿Cómo es que se daría estos microbios en la etapa de resección? ¿Cómo? A ver, los escucho. ¿Cómo podríamos justificar que hay salmonela, que hay E. coli? Falta de higiene. Ya. De los vehículos, por ejemplo, podría ser, ¿no? Vehículos mal limpiados o mal lavados. Claro. Las Y habas las también, ¿no? habas también. Así es, ¿no? O el agua que utilizamos para el lavado, ¿no? La resección también podría ser, ¿no? Agua microbiológicamente inadecuada. Acá en justificación colocas, ¿no? El proveedor, a ver, acá vamos a ponerlo, el proveedor
de las manzanas puede usar agua contaminada, ¿no? Jabas de plástico mal higienizadas, vehículos en mal estado de limpieza o sin limpieza y inspección. Podría ahí está, ¿no? Y lo vas mencionando. ¿Sí? Por ejemplo, acá dijimos Staphylococcus, ¿no? Aureus, ya, ahora, si hablamos de este microorganismo, ¿cómo es que se da este Staphylococcus aureus? ¿Cómo se da? Lo dijimos en una clase. Mal No, ¿Cuál? Una adecuada higiene. Del personal, ¿no? Sí, Lavado de manos. Sería eso, ¿no? Ok. Sí, lavado de manos. De hecho, ¿no? De hecho. Profe, entonces acá pongo la justificación. Los manipuladores de alimentos o de las manzanas, para ser más específico, ¿no? O no cumplen, ¿no? Ya está. Entonces, la palabra justificación es que tú expliques cómo es que podría ingresar, presentarse, sobrevivir, crecer, contaminarse. ¿Cómo es que se podría dar, no? Hemos colocado presencia ahí, contaminación, dijimos, ¿no? Muy bien, hasta ahí estoy justificando la probabilidad. Alto, alto, ¿no? Sí. Las malas prácticas, entonces, las malas prácticas. Ya está. Ahora me falta justificar la gravedad. Punto aparte. ¿Cómo justificamos la gravedad? Por ejemplo, acá hablamos de madera. ¿Cómo podríamos justificar la madera? La gravedad, o acá la gravedad. ¿Cómo podríamos justificar? Vamos al libro, pues. ¿Qué dice el libro por acá? Bajo, dice, causa común de epidemia, diseminación posterior rara o limitada. Provoca enfermedad cuando los alimentos ingeridos contienen gran cantidad de patógenos. Por ese motivo es bajo. Podrías copiar esto como parte de la justificación. No copia, ¿no? Copia. Podrías copiarlo.
¿Qué más podríamos decir? Acá, por ejemplo. ¿Qué puede ocasionar la salmonela? ETAs, ¿no? Enfermedad Graves, probablemente, graves ¿no? enfermedades, graves Mm, problemas. Ingeniero, disculpe, esa parte, la salmonela, SPP y la Escherichia coli pueden ocasionar ETAs con síntomas como son, ¿no sería consecuencia en vez de justificación? allá, acá, en gravedad. No, la gravedad está acá ya. La justificación es por qué le estás dando tú serio. ¿Por qué no es bajo acá? ¿Por qué no es bajo la gravedad? ¿O por qué no lo has colocado? ¿Por qué no lo has colocado acá insignificante, menor? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si me dejo entender. La gravedad, tú le estás poniendo serio. ¿Por qué le estás poniendo serio? Explícame. Por la frecuencia, Gravedad no. Probabilidad sí. Gravedad es por el caso de las enfermedades. Síntomas. Por lo, por lo que Claro, puede generar. claro. ¿No? Acá, por ejemplo, diarrea, ¿qué más? Vómitos, ¿no? Pones acá así. Mm, que el personal pueda recurrir a un centro médico para su recuperación, por ejemplo. Ingeniero, ¿yo tendría que tomar ese cuadro sí o sí o esa es una sugerencia? Ya, en el Perú, esto de acá de valores no hay, en el Perú. La tabla del Perú no tiene eso, tiene eso nomás, en el Perú. Profe, de verdad, sí, vayan a la norma peruana. En Chile, profe, en Chile sí está establecido así el cuadro. En Perú no, miren. Vayan a la 449. Norma de casa. Y esa es la tabla. No hay donde colocar probabilidad, severidad. Algunos acá lo ponen. Probabilidad, severidad, y nivel de riesgo, e incluso la justificación. En el Perú está, por eso le decía, ¿no? En cambio el chileno no, el chileno sí lo tiene acá establecido. No, más arriba está. Cabe. Ah, no, tampoco lo han puesto, ¿no? Pero no, sí te hablan ellos acá de esto, de tablas. Acá en Perú no hay tablas. Por acá. Acá tendríamos que probabilidad, severidad, nivel de riesgo, justificación. Profe, ¿y puedo pasar auditoría sin probabilidad, severidad, estabilidad? Hay empresas que se presentan así a una auditoría, pero tu justificación tendría que ser buena. ¿Mm? Tendría que tu justificación ser buena. A mí me gusta trabajarlo así, con probabilidad, severidad para poder determinar. Ahora, profesor, continuemos, repito, para cerrar esto. Luego, ¿qué viene? Viene la medida preventiva. ¿Qué es la medida preventiva? Es una medida que te ayuda a anticiparte, preventiva, como se llama, proactivo, antes de que te enfermes. ¿Qué debo hacer?
A ver, señores, ¿qué puedo hacer para que no exista presencia y contaminación de patógenos en la manzana? ¿Qué puedo hacer? Y, Limpieza adecuada de habas, de ¿no? acuerdo a la Ya, clasificación, Análisis de agua. ya, También la limpieza de los vehículos también. ya. Habas, análisis de superficie inerte. Selección, evaluación, reevaluación de proveedores podría ser También, también, ¿no? Porque estamos hablando de que los proveedores no cumplen con las condiciones. ¿Qué más podría ser? Podría ser un tema de medición. ¿Qué más podría ser? A ver. Solicitar Eh, de calidad de de la manzana, ¿no? Muy bien, también, excelente. Certificado de calidad, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Qué más? Acá, por ejemplo, el tema de microorganismos patógenos, así lo que dijimos, medidas preventivas, ¿qué podría ser? verificación del personal Claro, muy al bien, ¿no? ingresar, inspección, Uniforme, ¿no? Uniforme, su Conscien- guardapost, formas, protector del pelo, concientización mascarilla, también. Capacitación del capacitación, personal. capacitación, muy bien, ¿no? visualización de un procedimiento de lavado de manos y capacitación de ello también. También, también, excelente, así es. tomarles examen. Tomar examen también, ¿no? Colocar letreros. Señores, no hay un estándar para eso. Cada empresa determina sus controles. Nuevamente, ¿no? Cada uno cuida su casa dependiendo, ¿no? Algunos ponen ahí hasta Rottweiler, ¿no? Otros ponen cámaras ahí. Entonces, acá también en tu empresa puedes tú decir, profe, voy a auditar a los proveedores. Voy a pedirle certificación, BRC, IFS, Global Gap para las manzanas, para los proveedores, que tengan ese tipo de certificación. Voy a hacerle auditoría a sus instalaciones. Voy a hacer los análisis nosotros mismos, tomamos la muestra y lo mandamos al laboratorio. También se pudiera capacitar directamente al personal que está en el campo. Sí, claro, si yo pongo como medida preventiva, tengo que cumplir esa medida. Ahora, es muy complicado, porque si son 1000 trabajadores en campo, caballero, todo lo que coloquemos tendremos que cumplir. Así es. Por ejemplo, hay empresas que a sus proveedores de envases, por ejemplo, le piden certificación BRC, packaging, ¿no? Packaging, que así le llaman, ¿no? Hay empresas que le piden certificación Global Gap a sus proveedores de frutas, hortalizas. Y si no tienes, no te compran. A ese nivel de exigencia, Carlos, a ese nivel. Hay empresas que van a auditar. No sé si les ha pasado. Profe, ¿qué tanto? A ese nivel, tanto, está exagerando usted. Cada uno establece sus controles. ¿Sí? Cada uno determina cuáles son esos controles. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el método de probabilidad, severidad, método chileno? Muy sencillo, muy complicado, con ayuda del libro. ¿Se puede hacer o no? Con ayuda del libro, sí, didáctico. Vamos con otro método, es el de la FAO. Es un método muy parecido al chileno. Personalmente, para mí tiene una deficiencia. ¿Cuál? Ahorita les digo cuál. Este es el método de la FAO, está en sus libros. Ahora, este método es así, probabilidad, severidad. Ahora, la severidad ya saben de dónde sale ya. Probabilidad saben de dónde va a salir. ¿De dónde sale? A ver. La frecuencia. No, Ah, no, severidad, perdón, severidad, acá. Ah. De dónde sale? Del nivel de peligro.
El nivel de peligro, exacto. ¿De qué tan grave Pero- sea? Ya, pero ¿cuál es mi fuente? ¿De dónde me ayudo? En De- este caso del libro de la FAO. no sé. Del libro podríamos ayudarnos, ¿no? Fuente Entonces, bibliográfica. claro, acá no había problema. Ahora, acá está mi problema. Profe, ¿qué dice el libro? Nada. El libro no dice nada. No me dice los niveles. Profe, y si no dice, nosotros podemos determinar cuáles son esos valores. ¿Qué es alto para ti? ¿Qué es medio? ¿Qué es bajo? ¿Qué es insignificante? Porque así como está, es muy subjetivo, ¿sí o no? Es muy subjetivo. Por ejemplo, yo te digo, mide 1,80, profe, es mediano. Otro dirá, no, es alto. Es subjetivo, ¿no? O sea, decir alto, medio, bajo es subjetivo. Tendrías que establecer rangos, cuánto es alto, cuánto es medio, cuánto es bajo, ¿sí o no? Para que tú digas, ¿no? Menor a 1,60 es bajo, por ejemplo. O 1,65, ya, tú determinas. 1,75 a 1,66, medio. 1,75 a más, alto, ¿no? Hasta 1,90. 1,90, ya tú determinas, ¿no? Igual con el tema del peso, ¿no? ¿No? Te dicen, si tu índice de masa corporal es mayor a 30, obesidad 1, ¿no? Si tu índice de masa corporal es menor a 30, pero por encima de 25, sobrepeso. Si estás por debajo, ¿no?, de 25, te dice que tu rango. Entonces, siempre es bueno determinar datos, porque eso de decir alto, medio, bajo, lo que para mí es alto, para ti tal vez es bajo. Lo que para mí es bueno, para ti tal vez es malo. Profe, ¿No? una pregunta. Entonces, ahí, sí, dime. ¿Eso quiere decir que este método tiene mayor probabilidad de errores? Porque si no hay un rango establecido. No hay rango, güey. Allí el auditor te pregunta, te dice, ¿qué es alto, qué es medio, qué es bajo? Te va a preguntar. Te va a decir. Ya. ¿Qué te recomiendo? Si te gusta este método, yo te recomiendo que vayas a la chipía o a la norma chilena y busques esos parámetros, qué es alto, qué es medio, qué es bajo, y lo pongas acá. Entonces, cuando el auditor te pregunte, alto, a ver, alto, señor auditor, alto para mí es, acá a ver, alto para mí es 2 a más veces cada 6 meses. O puede ser alto por acá, puede ser, a ver, acá, alto más de 2 veces al año. ¿Y cómo sabes eso? He revisado la norma chilena 2861. Más de 2 veces al año para la norma chilena es alto. Achipía dice 2 o más veces cada 6 meses. Entonces, ya le hablas de fuente, ¿sí o no? Le dices, la fuente tal, la norma tal, la guía tal, dice esto. ¿Sí? Achipía, ¿no?, que es la Agencia Chilena para la Inocuidad y Cadena Alimentaria. Ellos proponen eso. Y ya le estás hablando técnicamente, porque ese para mí sería el principal inconveniente, ¿no? Que no hay valores de probabilidad. En el Ya. libro, yo me lo he leído todo el libro, Ya. no hay valores. Vamos con otro método. Este es el método de la A y B. Una Sí, consulta. dime. ¿La fuente del cuadrito anterior es el libro naranja o qué fuente? Del cuadrito que ¿Cuál está en la presentación. este, Sí, este. sí, correcto. Ya, muy bien. ¿En qué libro está? Están en 2 libros. Acá están los libros. También tal vez ustedes lo pueden buscar. Está en el libro naranja, efectivamente. A ver, lo abrimos. El libro es de la autoría de la Organización Mundial de la Salud. Está en la página, acá está el cuadrito, lo vamos a buscar. Ahí sí no me acuerdo la página. A ver, ¿dónde?
Raro, no hay acá, pero sí, acá está el análisis de peligro. Acá está, me pasé. Ay, me pasé. Este de acá es el cuadrito, mira. Ahí está. E incluso esta metodología, te comento, insignificante, despreciable, dice acá, es este de acá, pero mira, menor, mayor, está por acá. ¿Qué dice por acá? Insignificante, todo salió insignificante. Este libro, todo lo que están acá, mi, menor, mayor y crítico, para ellos son significativos. Claro, si estos son insignificantes, el resto que son significativos. O sea, en otras palabras, casi todos te van a salir significativos según ese método. De verdad, háganlo si quieren. Le va a salir la mayoría, por no decir todos. Luego tenemos otro método, el AIB. Vamos con el método AIB, no gana tiempo. ¿Dónde está el método AIB? El AIB te dice por acá, muy parecido a lo que hemos visto, muy parecido, miren. Probabilidad, te lo resumo. Remota, 0. Puede ocurrir un caso. Probable, más de un caso. Frecuente, ¿sí? Frecuente, o sea, siempre. ¿No? Este es un método americano. Siempre más de 1, 1 y 0. Probabilidad. La frecuencia ya saben cómo sale. A ver, vamos a ver la prueba. Profesor, nunca ha ocurrido metales pesados en la sal. Nunca. No han habido casos en 20 años. Ojo, nunca, pero dice, prácticamente imposible, dice, según la ciencia. Nunca ha ocurrido, nunca se ha publicado algo. Según esto, sería remota por acá. Carlos, en el azúcar no han habido patógenos. Si no han habido patógenos, sería también remota. Carlos, una vez hubo un caso de una chica que murió consumiendo maní. Puede ocurrir. ¿Sí? Profe, todos los días ocurre, o como dijo el compañero, voy 6 veces en el año. ¿Cuál sería el valor? Frecuente. ¿No? Profe, ¿y la severidad? Utilicen el libro naranja. O si desean, utilicen el libro celeste también. El libro que también les he compartido. Ahí lo van a encontrar. Nada más, ese es el método A y B. Cruzas. Por ejemplo, Clostridium botulinum, ¿cuál será? Alto, medio, bajo. ¿Cuál será de los tres? El Clostridium. Medio me parece que es. Si hay dudas, vamos al libro. A ver, vamos buscando. Página 18. Está en alto, miren. ¿No? Entonces, Clostridium alto. Ahora, ¿cuántos casos has tenido? Según la ciencia, ¿es imposible o es posible, disponible? Por ejemplo, si es una lata de conservas de frutas, ¿qué creen que puede ser ahí?
¿Imposible o posible? ¿Qué opinas? Posible. Yo también lo veo posible. ¿Por qué posible, Carlos? Porque es un ambiente anaerobio. Y a este microbio le gusta un ambiente anaerobio para que desarrolle. Entonces, Tal vez no han habido casos, ¿no? Pero por la probable. ciencia disponible, probable, puede, ¿no? Probable o puede ocurrir, cualquiera de los dos, ¿no? Más que todo probable, creo que es, ¿no? Probable va a ser, ¿no? Probable. Probable, Igual, ¿no? Por acá. sí, Mm. significativo. Probable o puede ocurrir, salió sí, ¿no? Ahí está. Así es, ¿no? En cambio, decir salmonela en el yogur. Evaluamos. Carlos, Clostridium en el yogur. A ver, Clostridium en el yogur yo lo veo difícil. ¿Por qué, profe? Si es anaerobio la botella. Pero el pH de vuelta, pues, muy ácido. Al Clostridium no le gusta un ambiente ácido. Quiere un Poco poco probable. ácido, ¿no? Entonces ahí cambia de vuelta. Ahí va a ser, puede ocurrir, o remoto incluso. Remoto tira más. Los microbios tienen diferentes comportamientos, conductas. Por ejemplo, el caso, lo que yo que les cuento, la aflatoxina. Aflatoxina en el café, en la castaña, las nueces, en la harina de trigo. ¿Cuál creen que sería ahí la probabilidad? Profe, dependiendo del ambiente, dependiendo de los antecedentes. Si estás en la selva del Perú, donde llueve todos los días prácticamente, ¿creen que sería remoto? Imposible. ¿Complicada? ¿Mata o no mata? ¿Qué opinan? Porque en el libro naranja no hay aflatoxina, sí, a ver. Acá no hay, ¿no? Más arriba. No hay, ¿no? El libro no pone aflatoxina, mira. Profe, ¿y qué hacemos ahí? No te preocupes. Busca información, literaturas que te diga qué conlleva la aflatoxina. A ver, repito en Google, ¿qué consecuencias puede tener la aflatoxina en el cuerpo humano? Rapidito, para ver si es moderado, medio, bajo. Si nos dice que nos puede matar, ya saben lo que es ya. Si nos dice que pueden haber síntomas, pero que muy pocos, no, la probabilidad de la muerte, ahí va a ser moderada. A ver, la aflatoxina que genera, ¿qué dice? Sí, aflatoxinas. Menciona sustancias altamente cancerígenas, producen Wow. toxicidad y cáncer al hígado. Entonces, si hablamos de cáncer, ¿qué nivel le damos? Alto, Alto. Alto. moderado, bajo. Alto. Alto, ¿no? Alto. Ya está. Así es como tú tienes que determinar, ¿no? Tus niveles y intentarlo también, ¿no? Intentarlo. Muy bien, ¿qué les pareció, no? Interesante. Esa es la parte más bonita, se puede decir, del HACCP, aparte del análisis de peligros, porque entra mucho lo que es profe, y eso se hace para todas las etapas, todas. Insumos, materia prima, envases, también. Es la parte más engorrosa, se puede decir, el HACCP. ¿No? Miren, estamos más de 2 horas y nos hemos quedado en eso nomás, ¿no? Ahí les he pasado algunos modelos, revísenlo. Traten de ponerlo en práctica. Sigamos para ver si nos alcanza el tiempo para hacer talleres. El PCC, ¿qué es? Una etapa o una fase exhaustivo, minucioso,